La cuerda de las generaciones. Repensar la continuidad en tiempos de ruptura. Capítulo 6. Recentrar al antropos. Humanar más allá de la humanidad. En 1989 se publicó, coeditada por el arqueólogo Paul Meliars y el paleantropólogo Chris Stringer, una compilación de artículos bajo el título de Human Revolution. Este trabajo pretendía hallar el punto de giro, sin precedentes en el curso de la historia de la vida, en el que nuestros primeros antepasados dejaron atrás los imperativos naturales que las otras criaturas están obligados a obedecer y emprendieron un camino inagotable de invención, descubrimiento y autoconocimiento, también llamado cultura o civilización. Buscaban los orígenes de lo que acabó conociéndose con el nombre algo enigmático de humanos anatómicamente modernos. Ya nos encontramos con estos personajes en el capítulo anterior. De constitución similar a la de los seres humanos de hoy en día y dotados de facultades cognitivas, lingüísticas y simbólicas equiparables, se les imaginaba, no obstante, apenas situados en la casilla de salida desde el punto de vista cultural, como si mirasen por primera vez hacia el vasto paisaje histórico que sus habilidades recién descubiertas iban a revelarles. Mientras que las variedades humanas, consideradas arcaicas, que habían ido apareciendo hasta entonces, entre ellas los neandertales, permanecieron ancladas en el pasado, limitándose a continuar con el modo de vida que había seguido hasta la fecha. Estos tipos modernos cruzaron un umbral ontológico. Ya no eran meramente seres humanos. Estaban descubriendo lo que realmente significa el hecho de ser humanos. Eran el futuro. La idea de que los humanos modernos aparecieron en un viraje súbito frente a los caminos de la naturaleza, sin embargo, no fue un descubrimiento de la ciencia del siglo XX. Se trata, de hecho, de un postulado imprescindible para la propia ciencia. Si bien Meliars, Stringer y sus colegas tenían acceso a un fondo de datos empíricos mucho más extenso que cualquier recurso al que pudieran haber acudido sus predecesores, la revolución que buscaban había sido incorporada ya en los principios fundacionales establecidos a finales del siglo XVII y a lo largo del XVIII por los filósofos de la Ilustración, que estaban convencidos de que la razón universal tendría el poder de emancipar a la especie humana de la indigencia terrenal. A su modo de ver, razón y naturaleza apuntaban en direcciones opuestas, la naturaleza al pasado, la razón al futuro. Esto, sin embargo, dejaba al ser humano innegablemente una criatura de carne y hueso, con un pie en cada una de esas categorías, dividido entre el futuro y el pasado, teniendo que equilibrar los frutos de la civilización, incluida la ciencia, con un legado evolutivo de instintos animales. Con esto, la propia palabra humano adoptó una cierta duplicidad, llegando a representar el dilema de una criatura dividida entre dos condiciones, incapaz de decidir a cuál pertenece. ¿Se trata de una especie de la naturaleza o de una condición que trasciende lo natural? Al otorgar a la subespecie anatómicamente moderna del ser humano el nombre doblemente compuesto de Homo sapiens sapiens,
¿Está tratando la ciencia de quedarse con lo mejor de los dos mundos? Hace apenas algo más de medio siglo, los paleoantropólogos hablaban sin el menor reparo de la vida del hombre antiguo. Ciertamente humano, por sus orígenes, se consideraba al hombre antiguo tan lejos de poder ser considerado como realmente humano, que su forma de existencia apenas parecía alzarse por encima de la de sus parientes entre los primates, los grandes simios. Haría falta un giro de proporciones épicas, tal y como se representa en la figura 6.1, para que estos humanos, antiguos pero infantiles, rompieran finalmente con la naturaleza e iniciaran su aventura como seres históricos. Este salto, que se ha conservado como mito fundacional de la modernidad, es revivido a la escala correspondiente a la duración de una vida, con cada nueva generación ahora que alcanza la edad adulta. Es en este punto donde se cortan los hilos de filiación, del engendrar y el ser engendrado, para reemplazarlos con una noción asertiva de la identidad propia y su poder para cambiar el mundo. Así es como la generación ahora reclama para sí el presente. Al igual que sucede con la era del hombre antiguo, dentro de la historia de la humanidad, esos primeros años, pertenecientes a la infancia, quedan relegados al pasado. Se han acabado. El pasado es un país extranjero, escribió el novelista Harley, abriendo con tales palabras su novela de formación El mensajero. Allí las cosas se hacen de otra manera. Por medio de este giro de 180 grados, nada más alcanzar el presente, se deja la naturaleza a la espalda y la civilización por delante, la generación ahora se declara poseedora de aquello que constituye la esencia de la humanidad. Esta pretensión no está basada en la filiación, sino en la aumentación. La aumentación de la naturaleza mediante la razón, del pasado mediante el futuro, de lo antiguo mediante lo nuevo. Comparado con otros seres, el ser humano es siempre más que, o no solo. Cada criatura engendrada por hombre y mujer es, por supuesto, humana por ascendencia, pero a ojos de la generación ahora, unas son más humanas que otras. El adulto más que el niño, el científico o el filósofo más que el hombre antiguo de la prehistoria. Los colonizadores europeos utilizaron este mismo argumento para justificar la deportación, la esclavización e incluso el genocidio de los pueblos cuyas tierras conquistaban, tratándolos como seres comparativamente infrahumanos. Para muchos críticos contemporáneos, ciertamente, la humanidad ha pasado a ser una palabra tan contaminada por sus asociaciones con el racismo y el colonialismo, tan artera en su aplicación, tan injusta en sus consecuencias, que sería mejor abandonarla enteramente. Un mundo libre de opresión colonial, sostienen estos críticos, debe librarse también de la humanidad y su engreimiento. Una cosa es decir que a la humanidad le ha llegado su hora, pero otra muy distinta es decretar lo mismo acerca del ser humano. En tanto que una invención de la Ilustración, la humanidad, es fruto de un legado del pensamiento europeo de los últimos siglos, no así la palabra humano. Sus orígenes, aunque oscuros, se remontan por lo menos al vocablo humanus, del latín clásico, que significa perteneciente a las personas, por contraposición tanto con los animales como con los dioses. Esto no quiere decir que los antiguos romanos tuvieran un historial inmaculado. De hecho, fueron los imperialistas de su tiempo,
y la categoría de personas solía estarles reservada únicamente a los ciudadanos, mientras que sus esclavos humanos eran clasificados en la misma categoría que los animales domésticos. Ciertamente en su época, igual que en la nuestra, se perpetraron toda clase de abusos contra los animales, los esclavos y los pueblos colonizados, en nombre de la civilización humana. Pero ninguna palabra se merece ser culpada por los abusos cometidos en su nombre. Y no existe ninguna razón a priori por la que no podamos reclamar la palabra humano para referirnos al proceso de nuestra vida de especie, del engendrar y del ser engendrado, por medio del cual las generaciones desarrollan el trabajo colectivo de autocreación. ¿Por qué no hacer del sustantivo humano un verbo y llamar a este proceso humanar? En esta terminología, los humanos no serían más que los seres de otra clase. Por el contrario, al humanar, siempre serían más que ellos mismos. La acusación de excepcionalismo. Esta no es una idea novedosa. De hecho, antecede en unos 4 siglos a la Ilustración. En su Lógica Nova de 1303, el místico mallorquín Ramon Llull definió al ser humano en los términos siguientes: Homo es animal homificans. El ser humano es un animal humanificante. Humanificar en la filosofía de Llull no significa humanizar el mundo, como podría interpretar la generación ahora, imponiendo un diseño preconcebido del futuro a los decretos de la naturaleza. Alude más bien a que los humanos dan forma a su existencia desde el crisol de su vida en común. Así pues, la cualidad del humano no es algo que venga dado desde un principio, ni que pueda llegar a completarse en ningún momento, sino que emerge como un logro productivo que las generaciones, al entrelazarse a la manera de la cuerda, deben esforzarse constantemente por lograr a lo largo de toda la duración de sus vidas. En esto, por supuesto, no se diferencian de las demás criaturas. También éstas existen y persisten, o mejor dicho, perduran, en el proceso de crearse a sí mismas y unas a otras. Fue esta la conclusión a la que llegó el filósofo Alfred North Whitehead en las conferencias de 1926 recogidas en Religion in the Making. La creatividad y la creación no existen como dos cosas separadas. Solo existe una única entidad, declaró Whitehead, la criatura que se crea a sí misma. No hay, pues, ni sujetos ni objetos, sino solamente verbos. La acusación que con más frecuencia se moviliza contra la reivindicación de la cualidad de humanidad es la del excepcionalismo. Este deriva, según la parte demandante, de la costumbre de plantear siempre a los seres humanos como mejores y superiores a cualquier otra forma de vida, colocándolos en la cúspide de una pirámide con el resto del mundo a sus pies. Habiendo declarado a la humanidad culpable de todos los cargos, la acusación exige que se cambien las tornas, que se coloquen a los seres humanos en la base y todo lo demás por encima. Uno de los efectos de esta inversión ha sido hacer que todos esos seres que antes eran llamados no humanos pasen a ser referidos como más que humanos. Este es un paso en la dirección correcta. Hablar de seres no humanos no ayuda a contrarrestar un excepcionalismo tóxico, sino que más bien lo reafirma al borrar todas aquellas diferencias que hacen a los seres ser lo que son a fuerza de amontonarlas dentro del saco de lo que no son. Nada distingue entonces al pájaro carpintero del oso hormiguero o del girasol. En no ser humanos,
todos ellos se convierten en la misma cosa, sujetos por igual a los caprichos de los seres humanos. Por contra, la noción de más que humanos invierte el orden de precedencia. En lugar de hacernos a nosotros, los humanos, más que ellos, ahora son ellos los que están por encima de nosotros. La frontera de la naturaleza, superada tan solo por los humanos, se ve sustituida por una frontera humana, superada por todas las demás categorías de seres. Que el mundo que habitamos es el hogar de más seres que los humanos, resulta obvio para cualquiera que haya obtenido su sustento de las tierras y las aguas. Aunque parezca difícil de creer, a juzgar por las afirmaciones de los filósofos, que a grandes rasgos abrazan la ideología de lo que ha venido a conocerse con el nombre de poshumanismo, quienes no han hecho más repetir el discurso del descubrimiento del mundo de lo que más que humano, como si se tratara de un concepto nuevo y rompedor. Esta idea, no obstante, no implica en sí misma un mundo de humanos y más que humanos. ¿Por qué habríamos de seguir considerando a los humanos como el común denominador de toda creación? Si tuvieras tu hogar en el agua o en el cielo, ¿dirías de las criaturas terrestres que son más que peces o más que pájaros? ¿Acaso no son los peces y los pájaros, en la misma medida que los humanos, siempre más que ellos mismos? Como recordarás del capítulo 4, la propiedad definitoria de la vida radica en ser puro exceso. Por eso no estoy del todo de acuerdo con los filósofos del poshumanismo, que no ven un futuro humano más allá de los límites de la humanidad. Para ellos, un futuro viable solo puede existir después del humano. Mi argumento, por el contrario, es que para quienes están dispuestos a seguir el camino de quienes ya han estado aquí, el futuro radica en el acto de humanar. Ciertamente, sólo así, volviendo a existir en un mundo que nunca deja de autogenerarse, podrán los humanos por venir desempeñar su parte en el futuro florecimiento del planeta. Por esto, no trato de hacer apología de una visión explícitamente antropocéntrica de la vida en la Tierra. Me refiero a adoptar un modo de concebir la existencia que permita situar nuestras naturalezas antrópicas en el centro de un universo experiencial, que para cada uno de nosotros irradia desde donde estamos y se extiende abrazando a otros seres de todas las clases y disposiciones posibles, reconociendo al mismo tiempo la deuda que tenemos para con esos otros por nuestra propia existencia. Esta idea dista mucho de la forma en que la parte demandante entiende el antropocentrismo, considerándolo sinónimo de excepcionalismo. Cabría preguntarse qué sentido tiene acusar a una postura excepcionalista que eleva al ser humano a lo más alto de la pirámide de hacer justamente lo contrario, esto es, de posicionar al antropos en el centro del mundo. Estas acusaciones no solo confunden cúspide con centro, cosa más grave, la alternativa que proponen, el ecocentrismo, no deja ningún espacio en el que la vida humana pueda contribuir a enriquecer el mundo que está por llegar. Sin embargo, a partir de los estudios arqueológicos, sabemos que en épocas pasadas la actividad humana ha contribuido enormemente a la prosperidad de la vida. ¿Por qué no habría de volver a suceder? Al final, todo nos remite nuevamente al problema de la dirección del viaje. El antropocentrismo, que sitúa a la humanidad en la cúspide de la pirámide, nace de la arrogancia de cada nueva generación ahora que piensa que puede detener el paso del tiempo para servir a los objetivos que ella misma ha proyectado. Naturalmente, tal cosa no está a su alcance, de modo que acabará cediendo su lugar a la siguiente cohorte generacional,
que a su vez correrá la misma suerte. Y así, generación tras generación. En eso consiste el progreso. A su paso va dejando un cúmulo de ruinas. ¿Te acuerdas del ángel de la historia? El ángel ha dado la espalda al progreso, pero las ráfagas del viento que sopla desde el paraíso le impiden cerrar las alas. No obstante, seguir la mirada del ángel y retornar a los caminos de nuestros antepasados, mirando hacia donde ellos miraban, también es una forma de reposicionar la vida humana, trasladándola de la cúspide al centro, situándola en medio de las generaciones que se entrelazan conforme avanzan por caminos de renovación que no conocen final. Con este giro de 180 grados, los humanos no dejan de ser excepcionales. Pero ahora la carga de esa excepcionalidad cambia su enfoque, de la dominación a la coexistencia. Al fin y al cabo, ¿qué otra criatura aparte del ser humano puede entretejer las historias de otras vidas con la suya, formando una gran historia del mundo? Progreso y sostenibilidad. Como sucedía con el concepto de raza que examinamos en el capítulo anterior, ni el antropocentrismo ni el excepcionalismo son intrínsecamente nocivos. Su toxicidad es más bien producto de la forma en que nos planteamos el funcionamiento de las generaciones, a saber, como un apilamiento. Y por el contrario, imaginamos que las generaciones se desarrollan entrelazándose unas con otras. No solo le restituimos al concepto de raza su sentido original de linaje, de engendramiento, sino que devolvemos el lugar de los humanos de la cúspide al centro de la pirámide del mundo, reconociendo así la responsabilidad excepcional que tienen sobre el florecimiento de la vida en su entorno. Esta restauración es, en mi opinión, necesaria si queremos salir de entre las ruinas del progreso y encontrar un modo de vivir que resulte verdaderamente sostenible. Durante demasiado tiempo, mientras los recursos de la tierra parecían inagotables, hemos tratado de aferrarnos tanto a esta como a aquellos, uniendo la sostenibilidad con la lógica del desarrollo progresista a base de abordar el problema como un asunto de contabilidad, como una cuestión de equilibrar la extracción y la recuperación en un mundo que aún vemos como una reserva permanente para el beneficio continuado de una humanidad global. Sin embargo, para la mayor parte de la gente del planeta, que no tiene acceso ni al poder corporativo ni a la riqueza que éste lleva aparejada, la Tierra no se ha vuelto más fácil de habitar gracias a esta gestión contable de la sostenibilidad. Más bien al contrario. Con todo y con eso, en lugar de rechazar de plano la propia noción de sostenibilidad como algo inherentemente contaminado por el extractivismo corporativo, un camino más útil y más esperanzador sería recuperar su versión originaria a través de la idea de mantener el curso de la vida en marcha. Esta es una idea antropocéntrica, en el buen sentido de colocar la existencia humana en el centro de un mundo más que humano, posición desde la cual podemos renegociar nuestras relaciones con la Tierra y sus habitantes desde una base de responsabilidad y cuidados. Vivir de forma sostenible, en este sentido, implica desarrollar la propia existencia junto a otros, respondiendo a ellos conforme avanzas, como también ellos responden a ti. La sostenibilidad es correspondencia. No se trata de encontrar el equilibrio numérico entre ingresos y pérdidas, como tan a menudo asumen los discursos sobre legislación tecnocientífica y medioambiental. Se trata de una cuestión de ciclos vitales, de cómo los seres vivos duran o perduran
y de cómo encuentran formas de asegurar su renovación. De esta manera, las diversas prácticas de cuidados mediante las que la gente se preocupa cotidianamente por su familia y sus parientes, sus casas y sus terrenos, sus plantas y sus animales, sus artefactos y sus paisajes, reciben el reconocimiento que merecen en tanto que actividades sustentadoras de vida, en lugar de verse relegadas a un segundo plano frente a la implementación de políticas relativas a la gestión racional de recursos. Una sostenibilidad medida en el entrelazamiento longitudinal de las generaciones resulta, no obstante, fundamentalmente incompatible con la teleología del desarrollo progresista. Apuntan en direcciones contrarias. Para una, un futuro sostenible se basa en recordar los caminos de los ancestros, en el anhelo. Para la otra, implica dar la espalda a los ancestros y afrontar de frente el futuro que se avecina. La postura de la generación ahora es, claro está, esta última. A su modo de ver, la insostenibilidad, igual que la mortalidad, no es sino un problema a resolver. En su deseo de que su generación sea la última, sueña con ingeniar un sistema terrestre total y autorregulado que funcione autónomamente por toda la eternidad. Este sueño, sin embargo, es tan ilusorio como la fantasía transhumanista de resolver el problema de la muerte. En realidad, el futuro sostenible que la generación ahora planea implementar por siempre jamás no es más que justamente eso, un plan. Y como todos los planes, está destinado a verse reemplazado. El anhelo, por el contrario, es una forma de improvisación. No tiene objetivos ni metas finales, solo un deseo irrefrenable de seguir avanzando. Recordemos las historias del anciano y el astronauta en el capítulo 4. El anciano sentía un anhelo hacia la luna, pero el astronauta quería un cohete que lo llevase hasta ella. ¿Cuál de estos enfoques es más sostenible? Leyendo esto, no te quedará más remedio que preguntarte, ¿cómo puede venir la renovación de seguir antiguos caminos? Sin duda, antiguo y nuevo son conceptos opuestos, que pertenecen respectivamente al pasado y al futuro. Así es, efectivamente, desde el punto de vista de la generación ahora, que mantiene los pies firmemente anclados en el presente. Esta generación insiste en que no puede haber futuro sin progreso y en que no puede haber progreso sin innovación. ¿Acaso no fue justamente así como se originó la aumentación que históricamente sacó a la humanidad del carril lento de la evolución natural y la puso en el carril rápido de la cultura y la civilización? Puesto que la novedad de las cosas solo puede juzgarse comparativamente por su distanciamiento respecto de lo que ha existido antes, lo antiguo está destinado a presentarse como repetición. La aparición de algo novedoso constituye un acontecimiento en el tiempo cronológico, pero en sus repeticiones subsiguientes pasa a formar parte del propio ritmo del tiempo. Esto se observa en la forma que la generación ahora tiene de tratar a sus ancianos. Durante su época de plenitud, cuando era su generación la que estaba al mando, estas personas ciertamente hicieron historia, apilando su aportación a la pila en el cúmulo de las primeras veces. Ahora, sin embargo, aunque sigamos celebrando sus aniversarios, no esperamos que hagan nada más allá de rememorar los viejos tiempos. Recordemos, no obstante, que la novedad es una cosa y la renovación otra distinta. Robert Port Harrison, reflexionando sobre el significado de la novedad en el título
de la ciencia nueva de Vico, obra a la que aludimos en el capítulo 3, observa que la novedad genuina implica un rejuvenecer más que un repudiar aquello frente a lo cual persigue libertad e independencia. Sin renovación, tal como afirma Harrison, con cierto sarcasmo, lo nuevo envejece a toda prisa. Está condenado a formar parte de la pila de los descartes. Permítaseme, pues, volver ahora sobre la distinción que señalé anteriormente entre la vida como una cosa uniposible y las múltiples oportunidades que crea. Cada novedad es una oportunidad aprovechada y concluye una vez se materializa. Por su parte, la renovación nos llena de un sentimiento de posibilidad, de esperanza, como cuando en primavera el mundo entero brota de nuevo a la vida, presagiando una cosecha de verano. Podemos volver a empezar. Lo que aquí nos mueve afectivamente es el engendramiento, el paso del relevo en el proceso vital de estación a estación. Tal y como nos dicen cada planta y cada animal, en voz alta y clara, tan solo hay renovación al caminar siguiendo senderos antiguos. Recordar ese camino hacia el futuro. Aunque el progreso puede hallarse en la acumulación de novedades que van generándose a lo largo del camino, en lo que respecta a la sostenibilidad, lo que realmente importa es la continuidad de la vida. De rebaños y molinos de viento. Desde tiempo inmemorial, el interior montañoso del norte de Noruega ha estado habitado por rebaños de renos, que han proporcionado al pueblo indígena de la región, los Sami, su principal fuente de sustento. Antiguamente estos animales eran cazados, pero desde el siglo XVII, a medida que los rebaños salvajes fueron disminuyendo, se implantó en su lugar un régimen de pastoreo nómade. Con el paso de los años, tanto las técnicas y los marcos reguladores del pastoreo como las condiciones de mercado y las costumbres cotidianas se han visto profundamente alterados. A pesar de estos cambios, el vínculo entre las gentes, los renos y la tierra ha permanecido inquebrantable. Los pastores siguen guiando y siguiendo a sus animales a través de un medio profundamente impregnado de la presencia de sus ancestros. Sin embargo, en los últimos tiempos han chocado con otras pretensiones hacia el uso de esas tierras. Por ejemplo, para entrenamiento militar, minería y producción de energía hidráulica. En la actualidad, un nuevo competidor ha hecho su aparición en forma de baterías de turbinas eólicas, construidas como parte de un programa de desarrollo sostenible de enorme envergadura y respaldado con financiación estatal, que busca ofrecer energía renovable y libre de contaminación. Los impulsores del programa afirman que el impacto de esta medida sobre los rebaños de renos debería ser inapreciable. Al fin y al cabo, los animales siguen teniendo la misma libertad para desplazarse y pastar que antes. Por su parte, los cuidadores de los rebaños tienen otra opinión. Estos alegan que la visión y el sonido de las turbinas perturban a los renos. Ello se suma a la disrupción que se crea en el entorno durante la fase inicial de construcción. Los venados tienen una larga memoria. Una vez han quedado disuadidos de visitar un determinado lugar, pueden mostrarse reticentes a volver a él. Lo que subyace a estas objeciones es un choque a nivel más básico entre distintos órdenes de realidad. Por una parte, está el orden de la generación de vida, correspondiente al mundo de los seres vivos,
por otra, el de un mundo erigido por artificio humano sobre el sustrato físico de la naturaleza. En la colisión entre ambos órdenes, representados por un lado por la gente y sus rebaños y por otro por las turbinas eólicas, ¿cuál de los dos lleva la de ganar? A la luz de nuestro presente relumbrante, podría parecer que son los molinos los que salen ganando. Relucientes símbolos de la conquista humana de la naturaleza, guiada por la razón e implementada mediante el ingenio de la tecnología. Son monumentos al progreso. Los animales, por su parte, no progresan, y no hay lugar para ellos en el orden artificial de los molinos de viento. Tan pronto como volvemos a los rebaños, las turbinas desaparecen como fantasmas en la niebla. Mucho después de que se hayan desvanecido, los renos seguirán migrando y sus cuidadores los acompañarán, igual que la noche sigue al día y las estaciones continúan su ciclo. En ambos casos, el viento y el tiempo adquieren un significado distinto. Los renos son en la misma medida aéreos y terrestres, con la nariz siempre alzada al viento. En su percepción, el medio en el que habitan no es tanto un paisaje como un conjunto de corrientes de aire entremezcladas que el viento genera al restregar la tierra a su paso, cuando rodea las colinas, atraviesa por entre las paredes de los valles o azota los árboles. Tales perturbaciones aéreas, aunque repletas de significado para el reno, no significan nada para las turbinas. El viento puede soplar leve o intenso en una dirección o en otra, pero en cualquier caso, para las aspas de la turbina, no es más que una fuerza motriz. Además, los molinos no envejecen, alzándose gigantescas, pero sujetas al suelo en los lugares que les han sido previamente asignados. Estas insignias de la generación ahora apuntalan el paisaje como un ejército invasor de clones perfectos. Sus aspas giratorias, que no se mecen al viento, sino que dan vueltas en círculo, describen un tiempo que se repite sin avanzar. Como por arte de magia, detienen el tiempo, ponen el mundo en pausa. Cada una de las torres idénticas de los molinos afirma físicamente su reivindicación sobre un presente inacabable. Mientras tanto, el mundo sigue su curso indiferente a todo esto, portando consigo únicamente aquellas cosas que, como los seres vivos, son capaces de rejuvenecer. Entre ellas, los renos y también las gentes que lo acompañan. Así pues, no se trata tan solo del viento y del tiempo. Los dos órdenes mencionados también implican dos tipos distintos de relación con la tierra. Para erigir un molino de viento, primero hay que cavar una fosa y rellenarla con una gruesa capa de cemento reforzado. Después, las distintas partes de la torre del molino van siendo colocadas desde arriba por medio de una grúa, con la que también se eleva y se coloca, previamente montada, la unidad con las aspas, situada en el eje de la góndola en lo alto de la torre. De este modo, ya por los principios mismos que rigen su construcción, la turbina declara una separación absoluta entre tierra y cielo. Esto lo convierte en una presencia tan discordante en el medio donde los renos pastorean, constituido por entremezclarse de ambos elementos. Los renos no extraen pedazos de tierra para llenar la división entre ésta y el cielo, sino que mordisquean por aquí y por allá para satisfacer sus necesidades, dejando lo demás intacto. La tierra es para pastar, aun cuando su superficie, que cambia según la estación, no discrimina entre la nieve del invierno, a través de la cual los venados tienen que cavar para acceder a la cubierta de líquen que hay por debajo, y el exuberante mosaico de vegetación del verano.
el pantano anegado, la ruca desnuda y la arena del desierto. Es imposible determinar dónde está realmente el suelo, porque lo conforman todas esas partes que juntas forman una sola cosa. ¿Y qué hay de las personas que viven con los rebaños? ¿Qué es para ellas la tierra? ¿Cómo habríamos de describir su forma de vida? Palabras como paisaje y cultura tal vez no resulten las más apropiadas. Viajando junto a los renos por extensiones nevadas o pantanosas atravesadas por el viento, los guías deben responder con sus movimientos a las condiciones siempre cambiantes del cielo sobre sus cabezas y de la tierra bajo sus pies. Son estas, más que el paisaje que los rodea, lo que demanda su atención. ¿Es posible que lo que estamos acostumbrados a denominar la cultura de un pueblo indígena como los Sami radique precisamente en esto? No en una herencia lista y disponible para ser trasladada a la generación siguiente, sea dentro de la cabeza de la gente o en el paisaje exterior, sino en algo más parecido a una atmósfera, difusa e ilimitada, que es respirada por quienes se encuentran inmersos en ella. Se trata al mismo tiempo de un medio cósmico, formado por una armonía de tierra y cielo, dentro del cual ocurre el desarrollo de la totalidad de la vida, y un campo de relaciones afectivas, nacido de la intimidad entre generaciones que se superponen. Esta atmósfera no puede transmitirse de una generación a la siguiente igual que se entrega un paquete. Solo pueden vivirla en colaboración. Además, es entre los seres vivientes donde se produce y se reproduce. En una palabra, donde encuentra sostenibilidad.